Bueno, buenas noches. Esta es la exposición de criptografía y seguridad en redes. Y pues con mi compañero Héctor y mi nombre que es Oscar. Nos dividimos el trabajo, entonces el tema que me tocó exponer a mí fue malware, o el que yo escogí fue malware. Entonces vamos a hacer la exposición de malware. Entonces, ¿qué es un malware? Entonces es conocido como un código maligno o software malicioso o malintencionado que tiene como objetivo infiltrarse en una computadora o en un sistema de información sin el conocimiento del propietario. Ese término es demasiado utilizado por los profesionales de la informática al referirse a que es un software hostil o intruso molesto. El término malware incluye, toda la relación que es como virus, gusanos, troyanos, la mayor parte de robots, eh, entre otros, igualmente van a ser explicados más adelante. Entonces es un software malicioso que puede incomodar tanto al usuario o que también tiene un bien común como puede ser estafar a las personas o las personas que usan este tipo de programas o de virus hacen que tengan que se lucren de algo. Entonces, historia de creación de los malware. Entonces, estos programas fueron creados en los años 90 y hay un ítem histórico que fue el gusano de Morris. ¿Qué es o qué es el gusano de Morris? El gusano de Morris fue el primer ejemplar de malware y que como era autorrecuperable afectó a la internet. Entonces afectó más de 60.000 servidores y como fue un motivo o fue un gusano informático, generó un gran problema en la informática de esa época, ya que pues, no se tenía ningún sistema de seguridad para poder controlar esa infección. Entonces, la persona que creó ese gusano, pues lo hizo sin justa causa, pero igualmente fue el primer condenado digamos, a seguridad informática, digamos así, el primer condenado que tuvo este problema. También hay algunos virus de M2 y también fueron creados por expertos o fueron bromas que también causaron graves daños. En algunos casos el programador no se daba cuenta de los daños que estaba generando a la hora de crear un virus o un malware. Entonces lo que hacía era que él lo generaba, hacía pruebas, pero él no se daba cuenta de que estaba generando un gran problema para una red informática en esa época. Y también apareció un virus en el año 1999 generado como el nombre de Belisa. Entonces ese virus era el que afectaba todos los documentos de Microsoft Office. Y lo que hacía era que los volvía demasiado lentos o lo que hacía era que el archivo se volvía indescifrable. Entonces a la hora de abrirlo pues aparecían símbolos que no se podían leer ni nada de eso. ¿Listo? Entonces, este software, como lo decía anteriormente, fue creado para causar daños, o sea, daños, generar molestias. También se puede considerar que es un acto de vandalismo, ya que se está afectando frente a la buena fe de la persona cuando está utilizando un sistema, ¿no? Hay virus o malware que lo que hacen es que están diseñados para destruir archivos en disco duros, esconder la información, secuestrar la información, generar archivos inválidos. Eh, Ahorita o ahora en esta época, ya que la internet es un género un mundo globalizado, hay páginas web
que lo que hacen es que cuando uno ingresa están totalmente llenas de virus, de gusanos, de troyanos. Entonces esto lo que pasa es que hacen que la seguridad de la información sea un poco vulnerada. Entonces, con el pasar de los tiempos, ya con la creación de diferentes entidades de seguridad, digámoslo así, se comienzan como a controlar esa parte de virus, pero pues no fue un total, no fue muy totalmente. Entonces desde el año 2003 la mayor parte de virus y gusanos fueron diseñados para tomar el control de las computadoras, no generaban ningún lucro a la hora de secuestrar un computador o de tomar el control de una computadora. Pero ya más adelante se vio que esto fue un negocio o es un negocio muy lucrativo, entonces ya se comenzaron a generar diferentes sistemas de ataques. Entonces se podría generar como computadoras infectadas o computadoras zombies que son usadas para el envío masivo de spam por correo electrónico o para alojar datos de diferentes páginas, o también para unirse a ataques de DOS, ¿sí? Cabe recordar que un ataque de DOS es un ataque o un sistema de computadoras o red que causa en un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Perdón, normalmente provoca la pérdida de la conectividad de la red por el consumo del ancho de banda de la red de la víctima o sobrecarga de los recursos computacionales de la víctima. Entonces, eso es lo que es un ataque de DOS. Me perdí la diapositiva. Listo. Sí, hay demasiados, como les decía anteriormente, hay demasiados tipos de malware. Pues hay producidos con ánimo de lucro, hay por publicidad, hay hasta de diversión. Entonces esto lo que hace es que la seguridad de la información sea un poco vulnerable. Entonces vamos a explicar los malware producidos con ánimo de lucro. Entonces existe el tipo spyware. Es un malware que recopila información de un ordenador y después transmite esa información a una entidad externa sin el consentimiento o el consentimiento del propietario del ordenador. Entonces, este término se refiere o se utiliza ampliamente para referirse a otros productos que no son estrictamente del spyware. Estos productos utilizan diferentes funciones como anuncios indeseados, que lo que hacen es que uno no puede cerrarlo o siempre aparece allí. Entonces esto lo que es un poco molesto para la navegación en internet y también para el uso de la computadora personal. También hay otro tipo que es el adware. Entonces se refiere a los sistemas de publicidad basados en programación. Entonces cada rato nos va a aparecer una pestaña o un link de publicidad sin nosotros haberlo seleccionado. Pueden aparecer, digamos, publicidad de mujeres desnudas, de servicios de pornografía, todo eso tiene que ver con adware. Entonces lo que hace es que él genera una publicidad, pero una publicidad que no es legal. Entonces eso es lo que es el malware. Entonces lo que se hace es que se instala en el equipo o en la página web y queda como un registro, y cada vez que uno accede a una página web siempre va a aparecer publicidad de ese tipo. Y como función o como objetivo es para generar a los creadores del adware, sí, lucrarlos de una forma, de diferentes maneras. También existe otro tipo que es el hashing. Entonces es un método informático que hace referencia a toda técnica ilegal que lleve consigo a adueñarse o robar algo por parte del atacante. Entonces el atacante en ese tipo de hashing está buscando ya sea contraseñas de tarjetas de crédito, contraseñas de Facebook, de correos electrónicos, de cuentas importantes que sabe que se puede lucrar de ese tipo. Secuestro de conexiones de red, de todo tipo. ¿Listo? También hay malware, pues los infecciosos, que son los virus y los gusanos. Entonces esos son muy comunes en la red, en internet, demasiados virus en el día
o sea, las personas que tienen como un ejemplo Avast, ellos en el día calculan que hay más de 80 millones de virus que se generan anualmente, entonces son demasiados, y si ellos siempre tienen que estar actualizando sus bases de datos para que esos virus no se hagan vulnerables a, a los antivirus. Entonces, un tipo de malware también es un virus informático. Es un virus, es un malware que tiene como objetivo alterar el funcionamiento normal del ordenador sin el permiso o consentimiento del usuario. Los virus habitualmente reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con el código de este. Entonces lo que hace él es que destruye también archivos, los esconde, hace que la computadora sea demasiado lenta. Entonces lo que hace es que genere molestias en el usuario. ¿Listo? También hay otro tipo que es el gusano informático. Entonces este gusano lo que hace es que es un malware también que tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. Entonces lo que hace él es que va y se triplica, se cuadruplica y utilizan, o sea, partes autónomas. Entonces lo que hace es que él, cuando ya está en el sistema, lo que hace es que se apodera del mismo y hace que el equipo sea demasiado lento. Ellos se propagan de computadora a computadora, tienen la capacidad de propagarse sin la ayuda de una persona, se puede propagar solos. También hay gusanos que tienen la capacidad de replicarse y enviar cientos de miles de copias de sí mismos. O sea, es como un virus, es una bacteria que se duplica y genera su mitosis, su meiosis y se duplica por la red o por el sistema informático. También hay otro tipo de malware que son los malware ocultos. Entonces, un tipo de malware oculto es puertas traseras o de backdoors. Entonces, una puerta trasera o backdoor es un método que elude los procedimientos habituales de autenticación al conectarse a la computadora. Entonces, esto lo que hace es que nos permite instalarse, o sea, como lo dice, generar una puerta, y cuando se genera una puerta, lo que hace es que en el futuro se pueda acceder más fácil a ese equipo que se va a generar ese ataque. Se pueden instalar con software, con links enviados a correos electrónicos. Entonces lo que hacen es que facilitan la entrada a los atacantes. Entonces los crackers utilizan puertas traseras para asegurar el acceso remoto a una computadora. Entonces hay diferentes tipos de hackers, crackers, hay diferentes, ¿no? La diferencia es que los crackers pueden generar o solucionar un problema de licencia a los equipos o a softwares que son demasiado costosos. Entonces un cracker que se encarga de generar un crack, que lo que es generar una licencia de por vida para un equipo, muy diferente a un hacker que lo que se encarga de hacer el daño o hacer el bien, dependiendo su lema. Entonces es eso, también es eso. Entonces las puertas traseras lo que utilizan son como una facilidad, un fácil acceso al atacante para ya después apoderarse del equipo o la información que necesita. Hay otro tipo que es el drive-by o double relevance. Entonces esto lo ha generado ya es el buscador Google. Entonces lo que hace es que esta metodología o esta modalidad inserta códigos o malware a los equipos del usuario. Entonces lo que hace es que él genera como un backup o como dos caminos. Entonces el usuario original, el usuario inocente o la víctima, digámoslo así, él va, hace su búsqueda normal, pero el computador, como ya está dominado y ya está hackeado, digámoslo así, él genera otro canal de comunicación y le manda la información o un rastreo a la otra persona de que el equipo está siendo usado, y genera como un histórico, una base de datos de lo que se hizo de uso. Entonces ya la persona o el cracker o el hacker ya se encarga de hacer uso de esa información, ya sea de cualquier tipo de información. ¿Listo? También existen los ROBITs. Entonces estas técnicas son conocidas como... Sí, son técnicas que lo que hacen es que se apoderan del sistema operativo. Entonces lo que hacen es que hacen que el malware no lo podamos ver, o sea, que nosotros o el usuario o la persona afectada o la víctima
nunca vea esa amenaza de un malware. Entonces lo que hacen los robots es que ocultan el software que no sea de simple vista. Entonces lo que hace es que el proceso del sistema o los ficheros que están siendo visibles en el explorador o sí, en las carpetas del sistema van a estar muy normal, pero por debajo de esas carpetas se sabe que hay un malware. Entonces ese tipo de malware es muy difícil de quitar. Entonces también generan accesos a administradores, ocultan información y las envían al cracker o al hacker, y pues como todo software malicioso, ¿no? También existen los troyanos. Entonces los troyanos son usados o también son caracterizados como un malware. Entonces esos troyanos lo que hacen es que permiten la administración remota de la computadora de forma oculta. Entonces esto uno no se da cuenta de que sinceramente está siendo atacado por un troyano, porque es que uno no se da cuenta, se puede afectar una parte un poco del sistema, pero nunca se sabe que se está siendo atacado. Este tipo de malware es un híbrido entre troyano y una puerta trasera. Entonces, como ya les había explicado anteriormente, la puerta trasera lo que hace es que me permite acceder de una fácil manera al equipo ya atacado. Entonces, digamos, si yo quiero acceder al futuro a ese equipo, ya no me lo permite acceder a la puerta trasera porque ya estoy en ese equipo. Los troyanos también son programas maliciosos o virus maliciosos. Es uno de los, me parece a mí que es uno de los virus más famosos de que yo tengo enlazado en este mundo de la informática. Los troyanos son de tener descuidado en la parte de virus. Estos troyanos pueden generar consecuencias indeseables, borrar información, guardar información en lugares que nunca el usuario ha querido o que nunca se encuentran las carpetas, digámoslo así, y instalar software o programas indeseados. ¿Listo? Otros tipos de ataques o de malware son el robo de información personal. Entonces en este caso se basan los que es la parte de keyloggers. Entonces los keyloggers monitorizan todas las pulsaciones del teclado y las almacenan para ser enviadas a su creador. Entonces cuando uno digita su clave su clave Facebook o de Outlook, lo que hace es que este keylogger lo guarda y lo envía a su destinatario, a su creador. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que si digamos nosotros tenemos guardadas las claves en nuestro explorador, el keylogger nunca va a saber que nosotros hemos digitado una clave y nunca va a generar ese registro. También cuando nosotros generamos un teclado virtual, él nunca va a saber que está siendo activado el teclado y nunca va a guardar esa información. Entonces también es una estrategia que generan las empresas, aparte de eso, que hay empresas que generan como entradas multimedia, páginas importantes. Entonces lo que se hace es que se genera un teclado virtual, y para poder evitar los keyloggers, que son los que hacen que se guarden la información y sean enviadas a una persona externa que no es de la empresa. Entonces la mayoría de keyloggers son usados para recopilar contraseñas de acceso, pero también pueden ser usados para espiar conversaciones, chat u otros fines. También tenemos los stealers. Entonces los stealers también roban información, o sea, información del usuario, información privada, y se ejecutan o se comprueban como programas instalados en el equipo. Entonces lo que hacen es que se instalan programas que uno cree que van a funcionar, pero sinceramente no funcionan. Entonces hay, por ejemplo, que son navegadores web, clientes de mensajería instantánea, y lo que se hace es que esa información la capta el programa y se lo envía al creador. ¿Listo? Entonces también hay otro tipo que son realizar llamadas telefónicas. Entonces esto se conoce como dialers. Entonces los dialers son programas maliciosos que toman el control del módem y realizan llamadas a números telefónicos, más que todo extranjeros. Entonces lo que hace es que él genera un bucle de llamada y siempre está llamando y siempre está llamando. Entonces lo que hace es que se genera un alto costo en el consumo del usuario. Entonces ya a final de mes el cliente va a decir, pero yo nunca he utilizado esto. Entonces está siendo víctima
de un sistema de alerts. Entonces, la forma más habitual de infección es por páginas web que ofrecen, o sea, que ofrecen contenidos gratuitos. Entonces, pues uno sabe que todo lo barato nunca es bueno conseguirlo, ¿no? Entonces, estos permiten accesos a conexión telefónica y generan sonidos como videojuegos, salvapantallas, pornografía u otro tipo de material. Listo. Pues tenemos también los ataques distribuidos que tienen que ver con malware. Entonces, lo que son la parte de bonnets. Los bonnets son redes de computadoras infectadas, también conocidas como zombies, que pueden ser controladas a la vez por un individuo y realizan distintas tareas. Este tipo de redes son usadas para el envío masivo de spam o para lanzar ataques DDoS contra organizaciones como forma de extorsión o para impedir su correcto funcionamiento. La ventaja que ofrecen los Smash Partners, el uso de ordenadores infectados, es anonimato que les protege de la procesión policial. Y es correcto, o sea, actualmente es muy complejo, o sea, o invertir en seguridad informática es demasiado costoso. Para una empresa es muy importante, para una empresa de seguridad de la información, es muy importante invertir en seguridad. También tenemos la parte de rogue software. Entonces los rogue son software que hacen creer al usuario que supuestamente ese software sí está haciendo una buena causa a su equipo, pero sinceramente es mentira. Ese software lo que hace es que le genera más daño que bien al equipo. Entonces lo que hace es que introduce algún tipo de software malicioso a la computadora y induce al usuario a generar o a confiar en este programa, pero lo que está haciendo es generar infecciones, guardar archivos importantes y enviárselos al creador. Tenemos también otra modalidad que es el ransomware. Entonces también llamadas como secuestradores de información o sí, la parte de secuestradores de información, y lo que hacen es que cifran, esconden y ocultan la información para que el propietario, cuando abra ese archivo, me genera una clave, pero no se sabe esa clave. Entonces lo que pasa es que con esa clave el extorsionista dice que si necesita abrir esos archivos, tiene que pagar un monto X de dinero o una suma X de dinero para poder habilitar esas carpetas. Entonces eso es lo que se conoce como ransomware. Listo, entonces vamos a hablar sobre la parte de plantillas de seguridad. Entonces, ¿qué es una plantilla de seguridad? Pues una plantilla de seguridad es una interfaz que suele proporcionar una separación entre la forma o estructura del contenido o medio o aparato que permite guiar, soportar, construir un diseño de esquema preferido. Entonces, la plantilla lo que hace es que agiliza la reproducción de muchas estas. Entonces, la plantilla me permite a mí generar una gran multiplicidad de las plantillas, agilizando el trabajo obviamente, y con copias idénticas. Entonces también se puede generar una directiva de seguridad para el equipo de red o la red. Entonces este complemento de las plantillas lo que hace es que no introduce ningún patrón de seguridad nuevo, pero lo que hace es que organiza los atributos de seguridad existentes en el equipo, o en la ubicación, o en la red de administración de seguridad. Entonces las plantillas de seguridad se pueden definir para directiva de contraseñas, directiva de bloqueo de cuentas, registros de sucesos, configuración de registros de sucesos y aplicaciones de sistemas de seguridad, grupos restringidos, permanencia de grupos importantes para la seguridad, configuración de seguridad de servicios, sistemas de inicio y permisos de los servicios de la seguridad, configuración de seguridad de sistemas y archivos, y por lo general estas plantillas se utilizan o se generan para, sí, sinceramente como su nombre lo dice, para tener una mayor o un nivel de seguridad en los equipos. Entonces en la mayoría de esas plantillas se guardan en un archivo.info y se generan como una serie de copias para poder reproducir la plantilla más fácilmente, y se pueden exportar o atraer atributos de la plantilla. Listo, entonces este es el tema de la exposición. Entonces muchísimas gracias por su atención.
Cabe recordar que esta exposición se dividió en dos partes, entonces van a ser enviados dos links de correo, dos links de videos de YouTube para poder ser visualizada la exposición completamente. ¿Listo? Muchas gracias por la atención prestada, que estemos bien, feliz noche.